encuentren muy bien, muchachones. Ya, nuestra última sesión, nuestro último video, a manera de cierre de curso, eh, el cual he titulado Conceptualización del patrimonio gastronómico prehispánico. ¿Con qué objetivo? Alejarnos, o más bien dejar bien determinadito, lo mejor que se pueda, al menos en una manera que ustedes y yo nos entendamos bastante bonito, acerca de cómo conceptualizar qué es este choro de hablar de patrimonio gastronómico prehispánico, porque aparte lo vamos a ver después, virreinal, y más adelante lo vamos a seguir viendo, siglo contemporáneo, siglo XIX, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es una propuesta, es una manera de como me gusta entender esta parte del patrimonio, espero les agrade, y en dado caso de que la quieran ampliar más adelante, el espacio es suyo. ¿Qué es el patrimonio gastronómico prehispánico? Bueno, el estudio de los grupos poblacionales que se desarrollaron previo a la llegada de los españoles debe de ser analizado más que con un ojo melancólico, nacionalista, romántico o indigenista, como un momento histórico, un suceso, ya pasó, del cual parte en la cultura alimentaria latinoamericana. Detalles, melancólico, ay, ¿por qué nos quitaron lo nuestro? Nacionalista, ay, es que eran nuestras raíces. Romántico, la sociedad prehispánica tan perfecta, tan llena de contacto con la naturaleza. Momento, somos humanos, siempre lo hemos sido, y a lo largo de tanto del curso como lo platicamos, y lo seguiremos viendo y lo seguirán viendo, se cometieron detalles, se cometieron errores. Es humano, es ser humano, ¿vale? Y si llegó un grupo distante y nos instauró un modelo alimenticio, es el que hoy tenemos. Y es el que hoy vanagloriamos y preparamos en platillos majestuosos y le llamamos moles, y le llamamos chiles en nogada, y le llamamos tacos, y le llamamos cual nombre rimbombante les suene conocido, ¿vale? Hay que analizarlo como eso, como un suceso histórico. Pasó. Y nos dejó como resultado una serie de instrumentos, ingredientes, técnicas, nombres, platillos, presentaciones, formas de mesa, etc. Se debe tomar en cuenta los elementos que la componen, desde instrumentos, ingredientes, técnicas y modos de consumo, justo lo que acabamos de mencionar. Siempre de la mano de la evidencia histórica, ya que esta puede ser por medio de códices, crónicas, restos arqueológicos, obras de la época, porque con ellas vamos a poder, como parte de esta construcción del patrimonio gastronómico mexicano, un elemento, un hecho, un suceso, un platillo, un ingrediente preciso. Y no vamos a caer en este lado romántico de que queremos verlo todo miel sobre hojuelas. Ok, sigamos. ¿Cómo lo vamos a analizar? Ya sabemos, parte de los elementos que vimos en todo este curso fue el identificar esta serie de elementos, esta serie de técnicas y en algunos puntos por qué se usaban, cuál era su objetivo. En algunos, como lo recordarán en el documental, por un fin simple y sencillamente de supervivencia, de aprovechamiento del entorno. De ahí nacen estas herramientas arcaicas, de ahí nacen estas técnicas arcaicas, pero son la base justa para hoy tener pulque, para hoy tener maíz nixtamalizado, para hoy tener el concepto de la milpa, etcétera, etcétera. Bueno, sin olvidar, perdón, a las palomitas de maíz. De esta forma llegamos a una serie de instrumentos que podemos concentrar en, analizando este patrimonio, metates, comales, molcajetes, vaporeras con el nombre de comitaggi, molinillos, etc. A lo largo de esta construcción social que fue el prehispánico, seguramente hubo instrumentos que o se perdieron porque entraron en desuso o se omitieron por parte de la corona española, múltiples razones, no tiene que haber una precisa. Simple y sencillamente
ya no estaban interesados en realizar esa herramienta y se perdió. Las que perduraron, que hoy consideramos patrimonio gastronómico prehispánico en cuestión de instrumentos, son estas que les acabo de comentar. Regionalmente habrá otras. Vamos, no he mencionado, por ejemplo, el tortillero, el chiquihuite. No lo he mencionado, pero vamos. La idea es concentrarnos en un cúmulo especial y estirar los brazos para ir más regionalizado. Bueno, estos instrumentos, los cuales guardan sus antecedentes en los principios arcaicos del moler, el triturar, tostar, dorar, quemar y remover. Probablemente hubo o hay más instrumentos, sin embargo, los que perduran en la memoria colectiva son los que identificamos como parte de este patrimonio general. Hagamos un ejercicio rápido. Todos estos que acabo de mencionar corresponden a una actividad básica, icónica de la comida mexicana, de la gastronomía mexicana, pero que está referida en estos procesos viejos, en este proceso de moler, en este proceso de tostar, en este proceso de cocer, de quemar, de remover, de espumar, etcétera, etcétera. Continuamos la clasificación con técnicas de procesamiento, donde se destaca el remojado, el amasado, el torteado, pif, rescoldo, soplado, al vapor, fermentado, hervido y batido, de los cuales muchas tienen elementos previos a la nixtamalización del maíz. Perdón, tienen como elemento previo la nixtamalización del maíz. No podemos tortear, no podemos amasar, si no tenemos un proceso de nixtamalización previo en este caso. La tortilla, los atoles, los tamales, son necesarios o es necesario aplicar esta nixtamalización por medio de esos instrumentos para culminar en una tortilla, en un tlacoyo, en un tamal, en un atole, etc. Cabe recordar que muchos de estos están en contacto con el sistema alimentario de la época, la milpa. Y a su vez se desprenden el resto de platillos o usos, no forzosamente en el maíz, puede ser en el frijol, puede ser en el chile, puede ser en la calabaza o las semillas de calabaza, en el jitomate, en el tomate, etc. De esta milpa obtenemos los ya mencionados como productos básicos, estos 4 elementos: maíz, frijol, chile, calabaza. De manera como subproducto podemos incorporar la flor de calabaza, los quelites, los animales de caza, porque recordemos que la milpa también fue un sistema de caza, y el huitlacoche. Aquí tiene un asterisco por una pequeñísima razón. Hace no más de 10 años, un poco menos, hubo una investigación que mencionaba que el consumo de huitlacoche tampoco perteneció a la época prehispánica. Huitlacoche, como se quiera denominar, pronunciar, tiene un significado en náhuatl que es excremento de los dioses. Hemos visto que algunas palabras de origen o ocupado en la época prehispánica, de la lingüística prehispánica, tienen un significado, un símbolo, un elemento, un sentimiento, que comparado con el español es totalmente diferente. El aguacate es uno de ellos. En este caso el huitlacoche también entra en esta dinámica de habría que hacer una investigación que probablemente nos corresponda, probablemente no del todo, en torno al símbolo del huitlacoche realmente en la época prehispánica, realmente con elementos, con investigación arqueológica que nos indique si realmente se consumía. Hasta el momento, la investigación académica dice que no. Y entonces, ¿qué se hacía con él? Probablemente se quitaba, probablemente se regresaba a la tierra, no lo sabemos.
Pero sí les puedo adelantar que hay muchos ingredientes, como el caso del ya mencionado taco, que tomaron, que fueron utilizados muchos años después, pero por el simple hecho de formar parte de la milpa, por el simple hecho de formar parte del nixtamal, por el simple hecho de ser elemento de la época prehispánica, se asoció directamente al consumo desde esta época, cuando en realidad se pudo haber consumido muchos años después. Una vorágine nacionalista, después de la Revolución Mexicana, nos llevó a buscar esos elementos. Y, ante poca investigación en esa época, se agarró parejo. ¿Vale? El Huitlacoche es uno de ellos. Yo lo dejaría fuera. Lo incluí aquí porque sé que en los conceptos clásicos, en muchas obras, en muchas páginas web se dice que el Huitlacoche formó parte de la comida prehispánica, pero por eso le puse el asterisco, para justamente en estos casos dejar ese hilo que ustedes puedan seguir, puedan continuar investigando para ver realmente qué pasó. Bueno, dependiendo de su región, su cultivo puede incluir tomate y jitomate. En el caso mexica, el uso de chinampas permitió un aprovechamiento del entorno. Ojo, mexicas, centro del país. Su imperio se expandió demasiado, pero el uso de chinampas fue característico de esta región. En otros aspectos, en otros espacios, Tlaxcala, Yucatán, la milpa no era necesaria, probablemente no se conocía. ¿Por qué? Aquí no había esa necesidad, dirían los mayas. Bueno, siguiente. Existieron ingredientes regionales, los cuales, tras un filtro de aceptación general, se convirtieron en parte de este bagaje alimentario, como son el aguacate, la vainilla, el nopal y la tuna, los insectos, el achiote y el cacao. ¿Cómo llegaron a formar parte de esta gran comida prehispánica? Por simple asimilación, por simple hecho de decir, existieron en ese entonces, seguramente los consumían. Un momento. Si en Tabasco no se hubiera continuado o no se hubiera trabajado en el consumo del cacao, hoy no tuviéramos chocolate. Punto. Los mexicas no hubieran conocido el chocolate o el cacao y no se hubieran hecho estas bebidas con achiote y cacao o chile y cacao. Punto. Por eso es importante, por eso es interesante decir, hey, esta es una línea del tiempo y vámonos por partes. Este producto proviene de esta región. Los españoles se maravillaban mucho del olor que desprendía al pasar por una parte ahí cerca de Veracruz. Papantla le llamaban, donde tus hijos vuelan, pero también donde se da una de las vainas más olorosas, que es justamente la vainilla. De esa forma, ellos descubrieron que ahí se consumía, pero no era del todo utilizada, no era un consumo aparte, no era un producto de consumo generalizado, específico. Por eso es importante decir que pasaron por un filtro de aceptación general. Los alimentos más exóticos, por llamarlo de alguna manera, con una presencia muy fuerte, son los que retoman las clases dirigentes. El cacao, la vainilla, el achiote, en cierta medida, cumplieron estas características, pero tras un proceso muy largo de consumo, aplicación, distribución, hasta llegar a lo que son hoy en día. Su consumo local fue superado una vez que su aceptación alcanzó peldaños superiores, por ejemplo el caso del ya mencionadísimo cacao. Esto nos permitió hacer una división histórica geográfica o historia geográfica necesaria. No en todo el territorio se comía lo mismo. Uno de los grandes y sonados discursos es que la comida prehispánica había para todos. Y podías encontrar maíz amarillo de norte a sur. No, momento, no. Para empezar, estábamos divididos en dos, Aridoamérica y Mesoamérica, y en Mesoamérica había una variante muy grande de acuerdo a altitud, clima, disponibilidad de agua, cercanía con la costa, etc. Ahora sí, se me estaba ahí yendo el avión como es mi costumbre. Finalmente, estos componentes, como ingredientes, técnicas y utensilios, permitieron la confección de múltiples preparaciones de las que podemos rescatar. Ojo, este es solamente un ejemplo.
¿Puede haber muchos más? Sí, claro. Pero estos podemos considerarlos las preparaciones icónicas, las que en cualquier lugar van a encontrar como productos prehispánicos. Pero es solo una pizca de lo que realmente hubo y se conoce hasta ahorita. Mojis, preparaciones a base de chiles molidos, precursores de los moles. Tamales, elaborados de masa de maíz cocida al vapor o en pif, como el caso del tamal gigante que vimos la sesión pasada. Salsas, elaboradas con productos frescos. Ahí está la diferencia. Mojis podían ser productos secos. Se le agregaban semillas, probablemente, pero la base eran chiles secos, probablemente algunos frutos, y párenle de contar. Eran salsas en seco, salsas de productos secos. Ahora sí, nuestras salsas comunes, como las que tenemos hoy en día, de tonalidad verde, de tonalidad roja, eran con productos frescos. Jitomates y tomates eran los que generalmente daban esta coloración. Tortillas, tlacoyos, gorditas, etcétera, de diversos grosores, tamaños y colores. Ojo, tenemos 4 variantes de maíz: rojo, azul, blanco y amarillo. De los 4 había registro que se hacían productos, sí, a la fecha, muy focalizado, muy regional, todavía se preparan tamales de estas coloraciones. Ha entrado en desuso cierto tipo de maíz, o se le ha dado un valor agregado, por ejemplo, al maíz azul, que no siempre es maíz azul, simple y sencillamente se pinta. Como el ejemplo de los tamales de dulce, que originalmente, ya dentro de esta transformación que se verá mucho más adelante, se les agregaba guayaba rosada, por eso tenían esa coloración. Como fue cara, fue difícil de conseguir, no había todo el año, ¿qué es lo más fácil? Pone gotitas de colorante, se acabó el tema. Y bebidas fermentadas, como los atoles, bebidas donde entran, los fermentados, los atoles y el chocolate o la bebida a base de cacao. Ojo, chocolate como palabra tiene raíz náhuatl en choco, que puede significar agrio o amargo. Yo me inclino a que en realidad significa agrio, y todos los productos que llevan el vocablo choco, choconoscle, chocolate, tenían dentro de su preparación una previa fermentación, eso luego lo platicamos. Y late, del cual no hay una raíz náhuatl, pero se cree que es una fusión de palabras que se da en la época virreinal, donde choco, esta semilla, que da un tono amargo, y late, de leche. Bien. Y así llegamos a una tentativa conclusión, a un cierre. El estudio del patrimonio alimentario, previo al contacto con el mundo occidental, o sea, con Europa, nos permite hacer una distinción entre los productos endémicos y los introducidos. De esta forma, nos es posible investigar, conocer y difundir de manera correcta, lo más pegado a la realidad posible, la alimentación prehispánica, base de la futura alimentación mexicana. Podemos conceptualizar el patrimonio gastronómico prehispánico como una serie de elementos alimentarios, los cuales fueron confeccionados a partir de la prueba y el error, seguido de la dotación de símbolos religiosos y posteriormente instauración comunal de la época prehispánica. De esta manera podemos cerrar, podemos llevarnos esta idea de que la época prehispánica dio o dotó a la actual comida mexicana de estos ingredientes, estas técnicas y estos platillos. Después se vería complementada, reconfigurada, pero jamás sustituida por la alimentación europea. Esto no nos hace ni mejores ni peores, simple y sencillamente nos pone un kilo de algo y otro kilo de algo, que al juntarlo lo podemos
convertir en una taza de chocolate con leche. De esta manera dejamos bien fundamentados, o lo mejor posible fundamentados, estos elementos que nos van a ayudar el día de mañana a seguir construyendo, pero sin olvidar de dónde proviene cada uno de estos. Básicamente, esta fue la alimentación prehispánica. Falta mucho, falta todo un mundo por investigar. Y será responsabilidad suya, nuestra, de todos los gastrónomos del mundo mundial, el seguir investigándola, el seguir construyéndola, con la finalidad de nutrirla, pero de hechos reales, no de mitos, basado en la historia, basado en los elementos de aquella época, en las fuentes de aquella época y con la evidencia de aquella época. Es por medio de las fuentes antiguas que nos damos una idea de cómo fue este mundo. Sin embargo, para poder seguirle el rastro es necesario el reconocimiento del patrimonio regional. ¿Cómo podemos obtener toda esta información? Platicando con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con nuestros vecinos, nuestras vecinas de mayor edad, los cuales nos van a ayudar a ir apilando toda la serie de procesos alimentarios, procesos sociales que fueron construyendo este patrimonio. Por lo tanto, será responsabilidad de continuar dichas líneas de investigación en casa, con nuestros mayores, en nuestra comunidad y en las fiestas patronales, ya que en ellas aún existen pinceladas de aquellos elementos precolombinos. Tienen tarea. Y no es un mapa mental, es solamente seguir investigando por gusto propio. Muchachos, fue todo un gusto, muchachos, fue todo un placer. No es la manera en la que generalmente cerrábamos este curso, pero pronto, estoy seguro que pronto podremos dialogar esto de manera mucho más abierta. Infórmense, lean, investiguen, analicen más de una fuente para que cuando nos volvamos a ver las caritas podamos tener elementos de pláticas enormes, muy prolongadas. Les mando muchos saludos, cuídense y esperen su revisión pronto. Chao.